Entonces lo sacó su pistola y lo abrió, lo puso bala en boca y lo cerró y lo abrió el martillo y lo puso a mi pecho. Bueno, entonces será hasta aquí nomás. Antes, ¿no? Antes de este Estado plurinacional actualmente, estamos en una fase donde nosotros demandamos unas plataformas de lucha para que nuestros derechos como pueblo indígena, ¿no? Con nuestros derechos colectivos sean constitucionalizados y que este Estado los reconozca, ¿no? Ha sido una demanda desde 1990, ¿no? Donde los pueblos indígenas de tierras bajas se sintieron ya acorralados y amenazados por terratenientes y barraqueros, ¿no? Más que todo en la Amazonía boliviana. Entonces, donde se decidió ir a una marcha pidiendo más que todo por la dignidad del territorio y la soberanía. La demanda planteada por los indígenas de tierras bajas en el año 90 en la marcha fue de territorio, ¿no? La marcha era por el territorio y la dignidad, ¿no? Que claramente hacía alusión a la tierra y al ser humano, ¿verdad? En íntima relación. Sin embargo, en ese momento el Estado boliviano no entendía el sentido de la demanda indígena. No fue tan fácil, no. Ya lo hemos dicho de que se venía peleando para tener el territorio, más que todo, y la marcha, ¿no? Hubo muerte, entonces no fue fácil, ¿no? Entonces esa es la lucha que hemos hecho por el territorio, fueron las marchas, ¿no? Se ha alzado desde Oriente y así también a los últimos nos hemos alzado también
desde norte de Potosí hacia a nivel Bolivia. En 21 días hemos llegado hasta la ciudad de La Paz, para que los derechos de los pueblos indígenas estén dentro de la Constitución. Y queriendo un Estado plurinacional donde todos los pueblos indígenas estemos dentro, porque Bolivia está conformada de los pueblos indígenas. Todos conocen a nivel mundial. Para la Asamblea Constituyente, por ejemplo, hemos hecho un pacto de unidad entre las organizaciones de CONAMAC, el CIDOP, hemos hecho las Bartolinas, los colonizadores. Es un pacto de unidad donde todas las organizaciones indígenas vayamos en conjunto, sin dividirnos. Es lo que hemos hecho, ¿no? Hasta ahora se respeta todavía ese pacto de unidad. Bueno, ha sido un momento donde primera vez la población boliviana se sentó en una sola mesa, ¿no? Donde estaban empresarios, donde estaban, bueno, obreros, campesinos, indígenas, todos para poner en debate y poder ponerse de acuerdo, ¿no? De cómo construir este Estado. Hace 15 años el contexto era distinto, no eran protagonistas los pueblos indígenas, ¿no? Entonces creo que ha habido un desarrollo interesante de todo lo que es el desarrollo de los pueblos indígenas, tanto en tierras altas como en tierras bajas, ¿no? Este ha sido todo un proceso de fortalecimiento de las demandas indígenas que se han constituido ya en lo formal, digamos, en políticas públicas y en las definiciones que está tomando el Estado boliviano, como por ejemplo la nueva Constitución Política del Estado. Lo mejor que pueden hacer los constituyentes es entregar la nueva Constitución el 14 de diciembre. Eso será el mejor regalo de Navidad a todos los bolivianos y bolivianas. De lo que es Bolivia. Muchas de nuestras propuestas han sido insertadas en la nueva Constitución Política del Estado. Primero, el tema de autonomías indígenas, el Estado plurinacional, la participación de los pueblos indígenas dentro de los procesos políticos, en la toma de poder como los gobiernos regionales, departamentales y nacionales. Esta Asamblea Constituyente es resultado de la lucha de los pueblos indígenas originarios. Por esa razón, el movimiento indígena originario es el gestor principal de la Asamblea Constituyente. Nuestras luchas... Se trata de que Bolivia, en toda su institucionalidad, exprese la presencia indígena. Ahora se tiene que mostrar la fuerza del Estado en cuanto a la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. Eso es lo que digo, tenemos una factura pendiente con pueblos indígenas. Sectores que lograron pues iniciar una etapa diferente en nuestra historia cuando se empezó a prestar atención a este sector social que ha sido largamente excluido, ¿no?, de los niveles de decisión en distintos ámbitos del país. Los años posteriores, especialmente el CONAMAG, que ha surgido en tierras altas, ha trabajado especialmente en la propuesta de reconstitución territorial, ¿no?, como esa propuesta de tratar desde la historia actual encontrar las raíces de origen de estos pueblos, ¿no?, para lo cual se están planteando precisamente volver a tener no solo el acceso, sino el control de los territorios que antes eran de dominio, ¿no?, del señorío inca, de los señoríos aymaras. Hoy ya no tenemos ningún pretexto
para cumplir aspiraciones centenarias, aspiraciones históricas que tienen los pueblos indígenas, que tiene el pueblo boliviano en su conjunto. Entonces estamos en un escenario de esperanza, de mucho trabajo, pero también de entender que este no es un proceso fácil. Parlares pinaga hallp'aman parlares paga la verdad hallp'aqa hatun mama familia mante imaynacha wawitapaq mamaqa sirvianchis mama kaqtin kawsasuman mama kaqtinqa seguramente mana kawsaykanmanchu pitaq wiksaman haywawasuman entonces kiksitunta nuqayku pachamamataqa qhawayku hatun mamata. Asanquire, palas pampar, asanquire. Inti chama, paxi chama, ointaña, urasa chama. Yo creo que sería imposible que existan indígenas o pueblos indígenas sin territorio. No hay que olvidar pues que en el mundo andino la tierra es denominada la Pachamama, es decir, la madre, la que da la vida. La Pachamama es nuestra madre tierra, que nos da la vida, ¿no? Que es nuestra madre, ¿no? Porque nos contactamos, ¿no? Con nuestro Pachamama, ¿no? Siempre agradecemos por la cosecha, por la que nos da la vida, ¿no? Porque también nosotros nos cuidamos a nuestra Pachamama. Nuestros ancestros dicen, nosotros pertenecemos a este territorio, por lo tanto tenemos que cuidar al mismo tiempo, no se trata simplemente de sembrar el territorio, la tierra y producir papa y alimentarse de eso, sino también tienes que cuidarlo. Como pueblos indígenas vemos al territorio como algo sagrado, como algo de reserva para nuestra futura generación que viene todavía, ¿no? De esa forma lo vemos, ¿no? Un pueblo sin territorio está condenado a perderse, su cultura, lo que es el pueblo. Entonces para nosotros significa la identidad cultural, el territorio chiquitano que siempre hemos estado acá, la vivencia y la interrelación entre lo que es la naturaleza y el chiquitano como tal. La naturaleza misma es la que nos enseña las plantas naturales, los remedios, todo lo que tiene adentro, ¿no? Entonces, por eso se lo estudia la naturaleza, el bosque, y de ahí mismo la interrelación, la ciencia, ¿no?